Es un privilegio poder organizar este evento junto con el Woodrow Wilson Center. También realmente es un... ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Sí? Es un privilegio también poder recibir a un grupo de panelistas tan distinguidos para... Ustedes me dicen, ¿ya? ¿Ya? Ok. Es un privilegio tener a un grupo de panelistas tan distinguido con nosotros el día de hoy para poder escuchar su visión sobre el estado y el futuro de la relación México-Estados Unidos. No podría llegar en un momento más importante, la verdad. También quiero agradecer a Duncan Woods, no solamente por la idea, por la iniciativa, pero también por pensar en Comexi como un amigo y su partner en México. Espero que podamos hacer muchas más cosas juntas, Duncan. Y sin más, le paso la palabra y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Es que siempre estoy pensando en Comexi, es una obsesión, estoy buscando ayuda, terapia para eso, pero sí, Comexi es nuestro socio preferido aquí en México. Es un gran placer siempre estar en México, estoy aquí cada 3 semanas, pero es una ocasión como esto, es excelente poder ver tantos amigos y colegas de mis tiempos en México. Como muchos de ustedes saben, pasé 17 años muy contentos aquí en México. Desde el Wilson Center, obviamente, nuestro enfoque es sobre la relación bilateral y pensemos en una conversación entre el embajador Wayne y yo de que sería buena idea de armar un panel para platicar de dónde estamos en la relación bilateral ahorita, sobre todo después de toda la controversia con los aranceles y la migración. Tony y yo hemos tenido algunas reuniones muy interesantes en México esta semana, platicando no solamente con el gobierno mexicano, pero también con los representantes del gobierno estadounidense. Es una oportunidad para compartir este conocimiento con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Como espero que todos saben, en Washington, ahí tienen su casa. El Instituto México trabaja los temas más importantes de la relación bilateral, sobre asegurar el Estado de Derecho, competitividad económica, política energética, migración, fronteras, y ya tenemos un nuevo programa sobre salud pública también. Estamos presentes no solamente en Washington, pero también aquí en México, en eventos como esto. Y obviamente todo nuestro trabajo, nuestras publicaciones, nuestros eventos están disponibles en nuestro sitio web. Todos son gratis y espero que puedan disfrutar de nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias otra vez a Comexi, a Mariana, a Luis Rubio, por no sé dónde está, pero en algún parte del mundo. No, y a nuestros panelistas, muchísimas gracias por estar y por donar su tiempo y sus ideas con nosotros. Entonces, paso la palabra ahora a la moderadora, Amy Glover. Deberíamos subir aquí o deberíamos subir ya. Yeah, ¿Por qué no invito a los panelistas que ya subimos? ¿Sí? Ok. Ok. Es como un charla en televisión por la mañana. Senadora. ¿Está funcionando el micrófono? Sí. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. En mi casa Comexi también llevo casi 15 años siendo miembro de Comexi. Y cuando estuve en Washington siempre pagaba todos los años para seguir participando. Es una organización muy importante para tener estas discusiones de temas internacionales tan importantes. Y bueno, es un placer estar con un grupo tan distinguido de mentes brillantes para tener esta plática sobre la relación bilateral que realmente vive un momento tan importante. Si pensamos un poco hacia atrás, es increíble dónde estamos ahora, porque
hace apenas 2 o 3 años había varias iniciativas a nivel global y regional muy importantes, como TPP. ¿Se acuerdan de TPP? ¿No se oye? Sí se oye. Oh, sí, ok. Y otras iniciativas como el Acuerdo de París. Ustedes. Y hace exactamente 3 años, el 26 de junio en Ottawa, hubo la última reunión del North American Leaders Summit, donde ocurrió acuerdos muy importantes también en el ámbito de cambio climático. Entonces realmente teníamos una agenda muy rica de temas, ¿no? De cambio climático, energía, competitividad económica, toda una agenda de América del Norte, incluyendo, por supuesto, a Canadá. Y ahora vemos esta tendencia a nivel global que realmente se ve reflejado en nuestra región también, de ir a este tema de globalización, de multilateralismo, a un cambio hacia nacionalismo económico, que creo que vemos en Estados Unidos, y también rasgos de lo mismo aquí en México. Y en vez de trabajar a nivel multilateral, bueno, ver las cosas más desde una perspectiva regional o bilateral, lo cual tiene implicaciones muy importantes para poder lograr acuerdos tan importantes en comercio, medio ambiente, etcétera. Entonces creo que invita a una reflexión y me gustaría pasar la palabra a nuestros invitados para tener sus reflexiones sobre dónde estamos en la relación bilateral, cómo podemos, qué podemos hacer de manera más ambiciosa o positiva ahora que hay tanto conflicto, ¿no?, a nivel de liderazgo, y también un cierto rechazo de la misma población de tener una cooperación más profunda a nivel regional. Entonces, a lo mejor empezamos con usted, Andrés. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Duncan, al Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, donde tuve el privilegio de servir en el consejo durante varios años, y por supuesto a Comexi y a Mariana por la invitación. Yo creo que una de las preguntas que yo me hago permanentemente sobre la relación bilateral en estos últimos años es si todo lo que ha pasado, sobre todo con lo que el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, inició bajando la escalinata. Entiende uno estos argumentos de la política, la mejor política exterior es la política interna, porque realmente a la base de Andrés Manuel no tiene ningún interés en general en política exterior, salvo que estemos hablando ya de cuestiones mucho más fundamentales en un futuro. Entonces creo que esas son otras variables que tenemos que empezar a entender. Creo que en general la gran lección es que el mundo ha cambiado. Tenemos una nueva correlación de fuerzas, tenemos nuevos actores, tenemos una manera distinta en cómo estos nuevos actores se acercan a los organismos internacionales, al sistema internacional, al sistema de reglas internacionales. Y hay que empezar a tratar de tener lecturas distintas a las que teníamos en el pasado. Y esa parte, y lo comento regresando al punto que me hace Amy, de repente en el Senado, de repente también en el Ejecutivo, es difícil de analizar, porque nosotros estábamos acostumbrados pues, a que se iba al G20 y en el G20 se lograban acuerdos y además uno tenía acuerdos paralelos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me tocó de mis últimas reuniones del G20, cumbre del G20 en Alemania, y estábamos tratando de sacarle la declaración final que iban a firmar los presidentes. Yo estaba sentada negociando y de repente veía yo al representante de Estados Unidos que estaba pidiendo que no se pusieran los párrafos de libre comercio, y veía yo al chino que estaba pidiendo que se pusieran los párrafos de libre comercio, y yo decía, de verdad este mundo ya cambió,
porque yo me senté en este mismo G20 en el 97 y la litis era completamente distinta y los posicionamientos eran completamente distintos. Entonces creo que tenemos que partir de asumir que el mundo cambió, que los liderazgos ahora definen más la política exterior, las relaciones bilaterales y menos el aspecto institucional. A ver, ya habíamos acabado de negociar el TEMEC y estábamos por presentarlo a los congresos y de repente nos amenazan con poner aranceles. Pues eso en el mundo en el que veníamos no existía, es como un sinsentido o un contrasentido. Entonces creo que tenemos que empezar a repensar la manera en que analizamos, a repensar la manera en que ciertas cosas sí afectan el fondo de la relación, un poco pensando en lo que decía Andrés, si ciertas cosas son salvables, yo diría que sí. O sea, el hecho de que haya un día un comentario negativo y al día siguiente un comentario positivo y un día nos dicen que nos van a poner aranceles, pero al día siguiente piden que se apruebe el TEMEC en el Cámara de Representantes en el Senado de Estados Unidos, de repente es información de repente esquizofrénica que tenemos que empezar a tratar de analizar bajo nuevos parámetros, porque los viejos parámetros ya no nos sirven para analizar lo que hoy está pasando en la relación bilateral y cómo tenemos que repensarla y cómo sí podemos ayudar a que esa relación en lo fundamental, en lo estructural, no se descomponga y encontremos elementos de ayuda, de vínculo. Y sin duda el hecho de que pasemos de una relación meramente entre gobiernos a una relación entre estados es un elemento fundamental. Necesitamos al sector privado, necesitamos a los congresistas, necesitamos a los gobernadores. Este entramado más amplio de un estado es el que yo creo que nos va a dar muchas respuestas, porque si nos ceñimos al gobierno, yo creo que vamos a tener muchos episodios de mucha inestabilidad, de mucha crisis, de mucha volatilidad, que va a ser difícil que podamos atender a la larga sin que realmente cause un efecto negativo ya más de fondo en la relación bilateral. Muchas gracias. Yo creo que sobre el punto de que si en Estados Unidos la base de Trump le interesa política exterior, es interesante ver cómo Trump ha usado a México como política interna. Es política doméstica México para Estados Unidos. Y lucrar con el racismo, la intolerancia, xenofobia, es un viejo truco que funciona súper bien con la narrativa nacionalista también. Entonces, él ha llamado a los inmigrantes que vienen de Centroamérica como animales. Cuando habló por primera vez y insultó a los mexicanos, usó un término que es muy importante para razones históricas en Estados Unidos: violadores. Digo, a lo mejor se acuerdan que linchaban a hombres negros de forma cotidiana en el siglo XX en Estados Unidos por siquiera mirar a una mujer blanca. Entonces es una referencia histórica muy importante que es un llamado que la gente de su base reconoce a la perfección. Entonces, nada más para entender ese punto, que también se ha vuelto una herramienta súper útil para fomentar el conflicto, el odio y vende, pues, desgraciadamente. Pero yo creo que la visión del embajador Wayne, dado que tú estás en Washington, cuéntanos un poco cuál es la visión desde allí, cómo lo ves, cuál es rescatable desde allí. Bueno, entonces, los puntos de análisis y también de recomendaciones están excelentes, mis colegas. Pero pienso que todos estos desafíos están una llamada para movilizar una coalición de todos ellos que entienden. Tony, no te pueden oír. It's on. Que entienden la importancia de la relación entre los dos países. Y en otro lado, una llamada para educar a la población de la importancia de esto en Estados Unidos y México. Dos cosas interesantes es que durante estos años había mucho más apreciación positiva de la importancia de la relación con México
que es evidente en las encuestas en Estados Unidos, y también de NAFTA y de comercio en América del Norte. Es constante la inclinación positiva de la opinión pública en Estados Unidos, de México y del comercio en América del Norte. So, es interesante que en los mismos momentos que había estas críticas del presidente y otros, en la población en general hay más apreciación de la importancia de esto. Y también es evidente en nuestro Congreso, en lo cual en cada crisis había una movilización para prevenir las acciones del presidente. Pero claro, después los anuncios de la posibilidad de cerrar la frontera, también para iniciar los aranceles, el Congreso y la iniciativa privada fueron muy vocal y muy activos en esta situación. Now, el hecho es que tenemos un presidente que tiene una visión de México como parte de la política interna. Y su base no interesa en la política externa, pero para ellos es una cuestión de seguridad interna de Estados Unidos, de las amenazas, de su estilo de vida, de su visión de América. So, es un parte de la realidad de las relaciones estadounidenses que son internacional y doméstico en la misma tiempo. Y es un parte de hecho que donde estamos al lado uno a otro, debemos manejar esto. En este sentido, de las acciones de nosotros en Washington que tienen un entendimiento de México, es mucho más para reagir, para educar personas en Washington de la importancia de estos temas. Y el hecho que hay un acuerdo de comercio que funciona, y espero que el Congreso estadounidense va a actuar en positiva. No es gran porcentaje de ¿Qué porcentaje posibilidad. dirías que lo pasen este mes? O cero este mes. ¿Cero? Y eso entonces es complicado, ¿no? Porque No, luego eso debería estar, va a estar acciones este mes, pero debería estar en septiembre, octubre, que no es una gran posibilidad de acción, pero es todavía posible. Entonces, en Estados Unidos, en Washington, es un periodo de caos en un sentido de impredictibilidad y es más difícil, pero hay muchos amigos de México y también personas que reconocen la importancia de esta relación, de los empleos que dependen, norteamericanos, estadounidenses, que dependen de este comercio con México. Y es un punto irónico, pero todas estas luchas bilaterales han informado a mucha gente de cómo es importante identificar unos caminos de colaborar, no solo en comercio, en migración también y en la lucha contra la crimen organizada, que es todavía una amenaza a los dos países. Sin duda, no, muchas gracias. Yo creo que sería interesante también, bueno, hablando en cómo la relación tan compleja se redujo tanto en los últimos años. No sé si, embajador Pascual, si tú podrías ofrecer algunos comentarios también sobre el sector de energía, que es tan importante para ambos países y que también está súper involucrado el tema nacionalista en este sector en particular, a pesar de que es fundamental que haya cooperación. Sí, no, con gusto, Amy, y también gracias a Comexi y a Rosen Center por convenir esta conversación, porque realmente tiene que ser una conversación y tiene que seguir, porque es un asunto muy complejo, no se va a resolver en un día y se va a hacer más complejo.
Quiero empezar con un par de puntos generales, si puedo, Claro. porque regreso a donde empezó Andrés. Eventualmente vamos a reconocer que somos dos países vecinos, estamos interconectados, eso es una realidad y nos va a mantener juntos. Pero en los próximos 18 meses las relaciones se van a poner peor. Y le voy a dar 4 razones. Primero tiene que ver con los dos presidentes. Están en situaciones absolutamente opuestas con intereses opuestos. Tienes al presidente Trump con una economía bastante fuerte, pero una situación vulnerable política. Y para él la relación entre Estados Unidos y México es un asunto político. Es lo que siempre ha llevado a su base para decir que yo voy a prevenir esos migrantes que entren en este país y nos amenacen y los relacionen exactamente como estaba diciendo Tony con la seguridad, ¿no? Entonces, para él la relación con México es excluir personas, excluir migrantes, excluir exportaciones. Okay, míralo del otro lado, el presidente López Obrador, una situación fuerte política, una aprobación pública bastante alta, tiene control del Senado, de la Cámara de Diputados, en la mayoría de los estados, pero tiene una economía en el piso. Entonces, para López Obrador, la razón de tener la relación con Estados Unidos, ¿por qué es que este hombre que siempre ha estado contra Estados Unidos apoya el nuevo contrato de libre comercio con Estados Unidos? Porque tiene que tener un mecanismo para enseñar cómo que puede haber un Estado de Derecho para el intercambio económico entre México y Estados Unidos para 80% de las exportaciones de este país. Entonces, ¿por qué es que un presidente en esa situación, entonces, en su manera de abordar la relación con el presidente Trump, no es confrontarlo, es decir, casi, pues dime lo que tenemos que hacer? Y esa confrontación se va a poner peor entre los presidentes porque lo más y más que se regresa a la migración y el muro se va a hacer todavía más difícil. La segunda razón tiene que ser con el Congreso en Estados Unidos. Lo más que Trump regresa a esta relación sobre migración, el muro, va a tener más confrontaciones con los demócratas y hasta con su partido, como Senator Grassley, el presidente de la Comisión de Finanzas en el Senado. Entonces, esa confrontación entre el Congreso y el presidente va a poner México en el medio y nadie va a querer hacer nada para el presidente que tenga que ver con México. Por ejemplo, el acuerdo sobre libre comercio. Nadie va a querer hacer algo para este presidente Trump que sea algo que sea una victoria para él. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la economía aquí. La economía ya está muerta. Los economistas de esta ciudad, todas las casas financieras, hablando con ellos, los más optimistas dicen que la tasa de crecimiento este año puede ser 1%. La mayoría veo que lo tienen en 0.7%. Los ingresos al gobierno están bajando. En abril tuvieron que cortar los gastos por 6.6%. Lo más que eso acontece, la más frustración que van a sentir aquí en México, lo más que se va a regresar los temas nacionalistas aquí en México que hemos visto, y esa confrontación, ponerlo de la manera opuesta, ese entendimiento económico que es bueno para los dos países, se va a hacer algo negativo porque aquí nadie va a ver el beneficio. Y finalmente el cuarto punto tiene que ver con la seguridad. En el anuncio que mandaron sobre este evento, tenían las láminas esas que venían del financiero. 48,000 homicidios en el último año. ¿Cuánto estamos durante el periodo de Calderón? Cuando llegaron a 13,000, era una cosa que no se podía soportar. 48,000. Otros están diciendo 3,000 por mes. Puedes escoger la cifra que quieres. Es un horror. Pero entonces, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Qué vas a hacer con la Guardia Nacional? ¿Vas a usar la Guardia Nacional para la seguridad de México, para la frontera? ¿Cómo se va a cooperar? Y eventualmente esto va a afectar la cooperación sobre seguridad entre los dos países y se va a poner peor. Entonces, me preguntas sobre energía, aquí paro.
Como pones energía en este contexto y dices, wow, entonces lo que debe de ser positivo sobre inversión en México se ha parado. Lo que debe de ser positivo en tener acceso a gas natural al precio más barato del mundo es negativo porque es dependencia. Lo que debe de ser positivo tener acceso a gasolina cuando las refinerías de este país no funcionan se ha hecho negativo de dependencia. Entonces, irónicamente, mi energía el día de hoy se ha hecho algo positivo, se ha hecho parte de la agenda negativa entre los dos países. No, muchas gracias. Yo creo que antes de llegar a los comentarios finales, me gustaría platicar un poco sobre este punto, como que ¿cómo negocias con alguien como Trump? ¿No? Porque este tema de los aranceles va a regresar y va a regresar pronto, ¿no? Y la pregunta es si México debería haber dejado un poco en un juego de chicken, dejar que, ok, ¿quieres poner el 5%? Pon el 5%. Y luego echas encima todo el sector privado, encima de la Casa Blanca, en Washington, no el sector privado estadounidense. Y ahora México ha cedido, y México hasta cierto punto ha adquirido casi 100% de este problema migratorio, porque ha dicho que van a tratar de controlar de este lado de la frontera. No han dicho que van a ser el tercer país seguro, pero eso va a ser la próxima negociación. Y si dicen que no podemos ser el tercer país seguro, va a haber otra vez la amenaza. Ok, entonces te voy a poner aranceles. Entonces, haber aceptado la mezcla de temas de comercio y inmigración genera un precedente que ahora, ¿qué hacemos? Entonces, porque y no es una situación fácil, porque negociar con un bully hasta que tú pegas de regreso sigue, no, cuando huele sangre le gusta. Mira, yo pienso que la respuesta a lo que tú planteas está en lo que acaba de decir Carlos. Si tuviéramos en este momento una economía fuerte, si fuéramos un país bullante desde el punto de vista de lo que es la perspectiva económica en los próximos 6 a 12 meses, seguramente hubiéramos podido ser mucho más directos en cuanto a una negociación que mezcla el tema migratorio con el tema comercial. La discusión sobre la compartimentalización de la relación o el ver la relación como un todo es una discusión que lleva muchos años. El presidente Peña Nieto inició su administración diciendo que era una sola relación y que la íbamos a tratar como una sola relación, es decir, habrían trade-offs entre distintas partes de la relación. En los hechos eso nunca ocurrió durante ese sexenio. Entonces, el que lo está manejando de esta manera es Estados Unidos, es el presidente Trump, que agarró dos temas sensibles para México: el tema migratorio, que ha crecido en forma alarmante desde el punto de vista de los números de migrantes que están pasando o llegando a México, y el tema de los aranceles. Yo, en lo personal, siempre he pensado que la relación debe ser una relación única, es decir, que México debería ver la relación desde la perspectiva de un todo y no tratar de compartimentalizarla como se hizo durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde tanto el presidente como el secretario de Economía querían marginar todos los temas y los problemas de la relación para que no interfirieran con la aprobación del tratado. Y esa fue la política, y la política se siguió de esa manera. Inclusive yo fui víctima porque en el momento en
que unos buques chinos estaban llegando con migrantes chinos a la costa de Baja California y nosotros estábamos viendo cómo la Guardia Costera americana estaban empujando esos buques que estaban a la deriva hacia México para que no cayeran en un puerto americano. Recibí una llamada de la presidencia diciendo: no digas nada, deja eso, no nos metamos, queremos el tratado es lo más importante. Yo no creo que es la mejor manera para México de manejar su política exterior, ya sea hacia Estados Unidos o hacia cualquier país. Pero la verdad es que esta discusión sigue. Y el hecho es de que se nos adelantó Trump y nos puso en una situación difícil, en una situación cuando nuestra economía está en términos relativos en una posición muy débil. No sé si está en cero todavía, Carlos, pero probablemente estará entre 0 y 0.5% de crecimiento este año, que para México es terrible. Digo, México debería estar creciendo por lo menos a como estaba creciendo en los últimos años y probablemente 2 puntos porcentuales o 3 más. Pero crecer al 0 o al 0.5 este año nos pone en una situación muy vulnerable desde el punto de vista político. Y eso yo creo que es la respuesta a la pregunta que hacías. Y yo no sé si el presidente López Obrador, con su tesis de paz y amor y no quiero confrontación, esté pensando en el tema de su economía. Porque el sector privado, evidentemente, cuando se vio amenazado con que iba a haber un arancel, aunque fuera 5%, y aunque fuera absorbible, y aunque fuera difícil logísticamente de aplicar de un viernes a un lunes, como había amenazado el presidente de los Estados Unidos, él tiene que pensar que tiene en este momento una economía realmente en una situación muy vulnerable. Claro. Pero, Andrés, es correcto en un parte que la economía es débil en este momento, pero no es el caso de Estados Unidos. No, hay muchos casos aquí en México. Claramente hay una contribución de la incertidumbre en la frontera, pero México es el primer exportador a Estados Unidos en este momento. Es la primera vez en los últimos años que es más grande que Canadá o de China en sus exportaciones. Han crecido en los últimos 5 meses impresionantemente. Claramente hay un efecto de esta relación, pero hay otras razones por la situación económica y un sector privado mexicano muy miedoso de que cualquier medida que se le aplique que entorpezca esas exportaciones, las haga más difíciles, las obstaculice, es algo que en estos momentos, dada la situación general económica del país, les da pánico. Y yo seguramente que lo que el Consejo Mexicano de Negocios, CCE, etcétera, le dijeron al presidente es: no le muevas ahorita porque ahorita estamos en una situación muy vulnerable. Sí, yo quisiera comentar, y aunado a lo que estaban comentando Carlos y Andrés, creo que es de repente como casi de libro de texto. O sea, este gobierno tiene en mi opinión, muchos talones de Aquiles, pero tiene 2 muy grandes. Tiene el talón de Aquiles de la seguridad y tiene el talón de Aquiles de la economía. No podríamos ir peor, ni en seguridad ni en economía. En seguridad hemos tenido el peor junio de la historia del país, ¿no? En términos de asesinatos, de homicidios por cada 100,000 habitantes, de repunte de los secuestros, de repunte del crimen común. Eso por un lado. Y creo que eso debe de tener muy preocupada a la administración. Y por el otro lado, estamos en una de las peores situaciones económicas que podríamos estar. Porque cuando hemos estado en situaciones económicas difíciles en los últimos años, ha sido básicamente por choques externos, no por una self-imposed situación económica pésima. Teníamos todos los elementos. O sea, México sí podría estar creciendo de verdad este año 3.5%.
con el vuelito que llevábamos de la inversión extranjera en el sector energético, los farm outs, las rondas. A ver, aquí nadie se está haciendo castillos en el aire. Podríamos estar creciendo 3.5% y vamos a crecer 0.5%. Ustedes imagínense, cuando está uno haciendo en Hacienda el paquete de egresos que nos presentaron al Congreso en diciembre pasado y todas tus variables, incluidas las de tus ingresos públicos, las hiciste bajo el supuesto que ibas a crecer 2.5% y ahora resulta que vas a crecer 0.5%, no te alcanza. Y encima traes el problema estructural en la parte energética que es Pemex. Pemex está drenando y drenando y drenando a las finanzas públicas. No nos va a alcanzar, pero al final del día no tenemos una propuesta, un Pemex Business Plan, por más que se vaya a presentar algo en 5 días, porque no hay un Pemex Business Plan que sea coherente, que sea sensato, que sea ordenado y que tenga sustentabilidad en el mediano y largo plazo, porque no hay que hacerse bolas. No hay recurso público que alcance para sacar adelante a la empresa. Y lo que necesitas es inversión privada, nacional y extranjera. Y estas ideas que se hicieron, que habían contratos leoninos para Pemex, aquí hay muchos expertos en el sector energético, yo creo que eran contratos leoninos, pero en favor de Pemex, porque cuando se hicieron esos contratos, el 70% de las ganancias, el 67% de las ganancias, hasta el 80% de las ganancias, se las llevaba la empresa. Pero entonces, tú estás con dos talones de Aquiles, uno la parte de seguridad, otro la parte económica, que no tienen cuadratura, y entonces casi, reitero, del libro de texto, al factor seguridad corresponde la respuesta en migración y al factor económico corresponde la respuesta en aranceles. Entonces, no es que Estados Unidos nos haya puesto en una posición mala, es que estábamos en una posición mala y Estados Unidos la aprovechó. Sí. Y entonces, eso es contra lo que nos estamos enfrentando. Y entonces, ahí sí, ya el paz y amor de López Obrador pues se le acaba cambiando a qué es lo que ustedes quieren, pues porque es justamente los dos talones de Aquiles. Y al final del día yo creo que le deben de estar diciendo, aquí sí, esto sí puede hacer agua, pero no en un año o dos, puede hacer agua al cierre del presupuesto del año fiscal de 2019. No sé cómo se van a cerrar las finanzas públicas de este año, porque los números nomás no dan. Va a ir muy mal. Los números simplemente no dan. No. Y ahora, pues ya viene la calificación de S&P en agosto, ¿no? Que ya yo creo que ya estamos ahí en la tablita floja, el soberano, ya no nada más Pemex. Y aún en esto, pues empieza a ser de repente una tormenta perfecta, en donde si no se arreglan estos dos temas estructurales de seguridad y en la parte económica, pues más vulnerables vamos a estar en México. Exacto. Y en cualquier negociación con Estados Unidos y con Guatemala y El Salvador y Honduras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y si miras desde este punto de vista, impones los aranceles sobre la situación económica que existe el día de hoy, y México está en una recesión, pero recesión seria, totalmente. No algo un poquito flojo, algo serio. Entonces, ¿qué negocias? ¿Qué flexibilidad tienes? Y aquí está lo triste, porque si lo mejor que vas a lograr es que en 45 días te voy a revisar, entonces si tú tienes la opción de invertir el día de hoy o no, no lo vas a hacer. Si no es algo que es absolutamente necesario, no lo vas a hacer porque vas a esperar a lo que encuentren en los 45 días. Entonces, la inversión extranjera se ha congelado. La inversión doméstica, lo que ya había empezado, a lo mejor sigue, pero ¿qué viene nuevo? Entonces, todo lo malo que ya había empezado se sigue exactamente como estás haciendo, Vanessa, y si impones encima de eso los aranceles se ponen todavía peor. Y entonces, un segundo en la situación de Pemex, y igual con CFE, porque, en fin, si el gobierno no tiene el recurso para invertir, si Pemex no puede tomar deuda, porque ya es la empresa petrolera con la deuda más alta del mundo, si no puedes atraer inversión privada porque la cancelaste con las rondas que tuviste, si lo único que puedes hacer son contratos de servicio que puede tener un impacto marginal, pero por un corto plazo, entonces ¿para dónde vas? Porque no tienes ni el dinero para hacerlo por el Estado,
no lo puedes tener, no lo puedes financiar por afuera, no tienes la inversión de afuera y te quedas en una situación en donde el riesgo para el país es un double downgrade, porque miran a la situación de Pemex, una calamidad, miran al presupuesto, dicen que no hay manera que lo puedan financiar y lo más que el gobierno lo trata de financiar, entonces lo más que avanzan en la causa para un double downgrade. Y eso creo que es lo que vamos a ver en la segunda parte del año. Y sacan créditos con bancos y los anuncian con bombo y platillo, $8,000 millones, que por cierto ya existían, no es nada. Si no son créditos nuevos, es una refinanciación nada más. Es un fondo revolvente ahí que se renovó, eso es todo. Pero además, orden de magnitud, $8,000 millones contra la deuda de Pemex de $106,000 millones. Sí, deberían haber servido tequila aquí. Pero qué curioso que el embajador Pascual es realista, pero diría yo pesimista en su realismo, y el embajador Wayne es optimista. Dice que hay muchas partes de la economía que están funcionando bien, que no deberíamos tener esta actitud tan negativa. Dos embajadores en México que lo miran de una manera diferente, ¿no? Curioso, curioso. Sí. Yo creo que... Ese es un problema, por cierto, el vivir aquí, el ver todo del lado de los ojos de quienes estamos aquí en México. Siempre, a lo largo de la historia, lo hemos visto de forma más negativa que desde fuera. Desde fuera nos ven de una manera más relativa, porque nos miran en función de compararnos con otros países. Nosotros aquí nunca nos comparamos con Brasil, no nos comparamos con Turquía o con ningún otro país. Desde fuera, los inversionistas, los que miran, los que estudian, nos comparan. Y la verdad es que todavía México tiene en ese mundo comparativo unas ventajas que no tienen otros países. La vecindad geográfica es una ventaja comparativa, competitiva muy importante. El hecho de que tenemos, por lo menos hasta ahora, instituciones que funcionan y por lo tanto, si nos comparan con China o nos comparan con Rusia o nos comparan con otros países es diferente, ¿no? Sí, antes de pasar a los comentarios, ¿quieres? Pero los dos no son inconsistentes porque los dos coexisten ahora. Y podemos actuar en esta situación para influir la dirección. Es bien posible el escenario pesimista que Carlos ha explicado, pero también con mucho trabajo al otro lado es posible evitar estos resultados, y es para todos nosotros a participar en esta situación demanda una movilización constante de los stakeholders en ambos lados de la frontera para mantener y fortalecer las cosas positivas, y no es asegurado, pero es bien posible que... No, y yo creo que un punto que tratamos de subrayar en la carta que hicimos en mayo, en junio, al principio de junio, era que dentro de los estados de Estados Unidos hay muchos estados que dependen de la relación con México, económicamente dependen de la relación con México, y eso se tiene que entender. Y el punto de vista, yo creo que aquí que es importante para entender, es que si uno pregunta que la confrontación que tenemos ahora en la relación entre México y Estados Unidos, si es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Estados Unidos. Y yo creo que eso es parte de lo que está diciendo Tony. Esto no es bueno para Estados Unidos, ni para los consumidores, ni para las industrias, ni para la agricultura. Y va a ser la voz de esos consumidores e industrias dentro de Estados Unidos que a lo mejor pueden tener impacto positivo. Si preguntas si la situación ahora que tenemos entre México y Estados Unidos es bueno para México, no. Y ahí no hay un but, es no. Y Carlos, ¿tú crees que, yendo a la pregunta inicial mía, tú crees que esto
temporal o crees que tiene ya un efecto relativamente permanente sobre cómo la relación va a evolucionar hacia el futuro? Y haría la misma pregunta al embajador y a la senadora. Mira, yo creo que sobre tiempo entre México y Estados Unidos hemos sufrido muchas cosas y México ha sufrido muchas cosas y seguimos avanzando. Y creo que eventualmente vamos a avanzar, pero mucho va a depender de lo que pase en 18 meses y si esta trayectoria es una que sigue en la trayectoria en donde va o si se puede empezar a cambiar. Y tendremos que ver qué pasa en noviembre del año que viene. Ya, no estoy de acuerdo. Depende de las acciones de todos nosotros que tienen una idea de las potencialidades que hay y que han trabajado en los últimos años para realizar estas potencialidades por México y por Estados Unidos. Porque es claro que había mucho crecimiento en ambos lados de la frontera y hemos identificado áreas para crecer más, para mejorar las relaciones más, para tener intercambios educativos, muchas otras actividades deportivas, NFLs aquí. Las posibilidades positivas están allí, pero depende del compromiso de ellos que tienen intereses para desarrollar estas posibilidades. Muy rápido. Yo creo que el trabajo que pueden hacer las estructuras, cuando hablaba yo del Estado más amplio, es relevante, nos pueden acercar en momentos, pueden atajar crisis en momentos, pero mientras tengamos todavía estos liderazgos personalistas, populistas, vamos a tener mucha fragilidad y mucha volatilidad y de repente no va a importar qué tanto se trabaje con todos los estados de la frontera que dependen del comercio con México, qué tanto trabajen los empresarios mexicanos, con una mala mañana de comentarios de Fox News en Estados Unidos y una mala asesoría acá de asesores muy ultra para el presidente nuestro en México, pues ahora sí que todo eso se puede descomponer en un segundo. Sí, y antes de pasar a los comentarios finales y abrirlo a preguntas, nada más quería también, bueno, yo acabo de regresar de Washington hace poco y no hay que subestimar la crisis en Washington también. Hay una crisis profunda en Estados Unidos en términos políticos, el país está más dividido que nunca, esta elección lo va a dividir más. Digo, si ves el crecimiento de la economía estadounidense llevaba mucha como impulso, pero haber introducido tanto riesgo en la economía, tanta incertidumbre, también hay muchas preguntas sobre qué va a pasar con la economía estadounidense, porque muchos están diciendo que vamos a ver un decrecimiento que también va a afectar nuevamente de manera negativa a México, pero mucha incertidumbre, proteccionismo, que es increíble que un presidente de Estados Unidos se autonombraría Tariff Man, ¿no? Que realmente piensa que los aranceles son buenas herramientas de política económica y creo que sí pone en riesgo la salud de largo plazo de Estados Unidos, que también obviamente va a afectar a toda la región. Pero Carlos, no sé si tú quisieras resumir un poco, unos minutos cada quien antes de abrir a preguntas y empezamos contigo. Yo creo que lo que tenemos que regresar a ver es que dentro de Estados Unidos, a lo mejor México, exactamente como está diciendo Andrés, no es el problema más grande para Estados Unidos, pero es un problema enorme para el presidente Trump. Y es un problema enorme para el presidente Trump porque parte de su plataforma para ser presidente era cerrar la frontera y parar la migración. Si lo que ha acontecido es lo opuesto,
Entonces, el problema que él tiene es que tiene que resolver eso porque va totalmente contra la base que tiene. Entonces, tienes de eso de un lado. La otra parte que tienes en Estados Unidos es la incertidumbre, que sí hay incertidumbre sobre para dónde va la economía de Estados Unidos. Y obviamente está creciendo ahora 2.5, 2.4%, se ha bajado la proyección. Mucho tiene que ver con lo que pasa entre México y China. Y una de las razones que yo creo que vieron Estados Unidos y China. Y mucho de lo que tenemos, una gran parte de la explicación de lo que pasó el fin de semana pasada con Trump y Xi diciendo que van a empezar otra vez las negociaciones, es que lo que ya vimos, recuérdate en diciembre, lo que pasó cuando se rompieron las negociaciones sobre el comercio entre Estados Unidos y China. Los commodities se cayeron por el piso. Los mercados de equity bajaron como 15%. La última cosa que quiere Trump en el 2020 es tener una situación en donde el Dow no va a estar yendo así, está en un proceso de caer 15% o 20%. Entonces, esa relación le hace falta de un lado. Del otro lado, la incertidumbre que tienen es que sí, obviamente, la reforma fiscal en Estados Unidos tuvo un impacto grande sobre darle un incentivo enorme al crecimiento a la economía de Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega? Y aquí lo irónico es, si ese cambio empieza a acontecer en junio, puede ser un resultado en la elección. Si se empieza a acabar en diciembre del año que viene, es otro. Entonces, para Trump, lo que siempre va a estar jugando es cómo mantener de un lado una perspectiva que pueda minimizar los riesgos económicos, porque realmente no tiene herramienta fiscal. Ya no hay nada más que pueda hacer para darle más combustible a la economía, ya lo hizo. Entonces, del lado monetario, ya casi las tasas de intereses están tan bajas que no las puede bajar más. Entonces, si no tiene herramienta fiscal, no tiene herramienta monetaria, lo que tiene que estar pensando es cómo minimizar el riesgo aquí y del otro lado, cómo minimizar el riesgo político que tengo particularmente con la frontera. Y ahí creo que vamos a ver la política de él sobre los próximos 18 meses. ¿Cómo van a ser los dos? Sí, muy bien. Vanessa. Bueno, yo dos comentarios creo que generales. Yo no veo la economía de Estados Unidos deteriorándose en el 2020 por un altísimo grado de pragmatismo del presidente Trump. Yo creo que todavía trae mucho vuelo los beneficios de la reforma fiscal, sobre todo para la parte de creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Y entonces ahí sí entramos en el escenario en donde esto le da un impulso muy importante a la elección para Trump durante ese año. Entonces yo creo que definitivamente sí es cierto que ya estamos llegando al tope del pleno empleo y ya estamos llegando al tope de que ya no tienes más herramientas fiscales ni herramientas monetarias, pero yo creo que ese momento le va a llegar postelectoral. Yo creo que va a alcanzar a administrar la relación con China, va a alcanzar a administrar la relación con Estados Unidos. Reitero, el vuelo de lo que ya hizo, yo creo que le va a alcanzar para transitar su elección, y en ese sentido yo creo que no veo un problema por ahí, y siendo muy pragmático lo va a alcanzar a administrar. Eso es lo que yo creo. Y también creo que es cierto, si uno lo ve desde el punto de vista de cómo estamos acostumbrados a analizar nosotros de manera racional y como en el sistema previo, uno podría decir Trump hasn't delivered en la parte del muro, por ejemplo, ¿no? Pues sí, no, porque ya estamos en la etapa de la posverdad, y con que se saque un discurso diciendo no solo no lo construí más grande, se llama México el muro.
Ya no solo es la frontera, ya es todo el país. Y lo hicimos triplemente bien. Y lo ganamos. Bueno, y además ellos lo pagaron, porque lo están pagando con la Guardia Nacional y porque lo están... Entonces, en esta era, o sea, la racionalidad a uno de repente no le alcanza a poder creer que eso sea posible. Pero ya hemos visto que eso es posible. Y lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto en México. A ver, el país que yo veo, y de verdad yo no soy ni negativa, ni todo el día me la paso diciendo cosas en contra de este gobierno, pero a ver, el discurso que yo vi ayer del presidente López Obrador es un discurso grandilocuente de la era de la posverdad. Y aquí en las élites podemos seguir diciendo, no son las mismas cifras, las cifras... Eso es lo que se dijo, que ya se acabó con el huachicol y que vamos muy bien en la economía y que además el sector energético va más boyante que nunca. Estamos en la era de la posverdad y eso es lo que al final del día se acaba quedando la población. En México el 20% es clase alta y clase media alta y el otro 80% consume toda esta información. Entonces yo sí creo que no obstante uno podría decir, bueno, estrictamente yo no estoy viendo que hayan construido un nuevo muro en ningún lugar, pero la venta puede ser esa, puede ser, nos fue 10 veces mejor. ¿Qué creen? Que les construí un muro que se llama México. Entonces yo creo que al final del día ese pragmatismo y esa posverdad que estamos viviendo nos puede cambiar las variables y la percepción de la gente, que es la que de repente uno no acaba de entender en estos, cuando uno analiza demasiado y cuando uno quiere ser demasiado racional. Eso ya no nos está alcanzando para analizar lo que está pasando hoy. Sí, los intelectuales ya caducamos. Tenemos que cambiar. Bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Vanessa. Evidentemente estamos en otro mundo, en un mundo en que los parámetros, las reglas, las formas de pensar de lo que está pasando han cambiado, y han cambiado en Estados Unidos, han cambiado en México, están cambiando en muchos países de Europa también, y por lo tanto quizá el único lugar donde no cambian mucho son en las dictaduras de Rusia y China, donde la gente, pues Corea del Norte, pero el resto, el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, sí está en un periodo muy complicado en ese sentido, y nosotros, mi generación por lo menos, y probablemente soy el más viejo de todos aquí, es difícil aceptar. Para mí es muy difícil aceptar que un presidente de México se levante ante una multitud y diga una serie de falsedades y de números totalmente maquillados, que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que yo veo está pasando en el país. Pero eso es lo que dice, y eso es lo que la gente que lo apoya, el 66% de popularidad que todavía tiene, le da la razón. Y él puede decir, como Trump puede decir cualquier cosa, y ese grupo básico de apoyo lo va a tragar. Yo quisiera terminar con un tema un poquito diferente. Se mencionó al principio. El presidente Trump, hablando de la relación bilateral, el presidente Trump, que es un confeso bully, porque en sus libros y en todo, pues así se pinta él, vio ahora en el presidente de México, y por ende en el gobierno de México, una situación, como decíamos, vulnerable, pero también de debilidad. Y yo creo que un bully, cualquiera, el que sea en la escuela o en el lugar de trabajo, cuando ve que su contrincante, su contraparte es débil, entonces le toma la medida y vuelve a insistir en el mismo tipo de trato. Yo sí pienso que
confesando y aceptando que estábamos en una posición débil y vulnerable. Fue un error el haber aceptado el acuerdo que se aceptó en Washington, y yo pienso que de todas maneras, aunque hubiera sido un problema económico para México absorber quizás 5% de arancel, no hubiera durado mucho, porque la oposición dentro de Estados Unidos era tan fuerte, inclusive del partido mismo de Trump y los senadores republicanos, que muy probablemente ese arancel o nunca se hubiera aplicado, o si se hubiera aplicado por un periodo breve, y entonces México probablemente hubiera salido mejor de una negociación de lo que salió. Y yo espero que, yendo hacia adelante, porque habrán más episodios de estos, México, aún dentro de esa vulnerabilidad que aceptamos todos que tenemos en este momento, sobre todo económico, no nos lleve a simplemente dejarnos ir por las ocurrencias del presidente de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos, y aprovechemos lo que dice Tony. Tenemos aliados allá, tenemos amigos, aliados, gente que entiende que la relación tiene que ser una relación de beneficio mutuo, y que tiene que ser una relación en un nivel, quizás no al tú por tú, porque nunca vamos a poder estar al tú por tú con Estados Unidos, pero sí por lo menos con una dignidad nacional que permita llevar una política exterior no solo hacia Estados Unidos, sino en general, de principios y de valor, como lo hemos hecho en el pasado. Excelente. Entonces es muy importante recordar que va a estar muchos desarrollos en Estados Unidos en la campaña política en los últimos meses. La definición de candidaturas demócratas va a estar muy importante, qué tipo de visión van a presentar. Pero en este momento hay mucha gente contenta con la economía, pero que critiquen el manejo del presidente. También en las encuestas, la popularidad del presidente no es o la impopularidad del presidente no es en la economía, pero en otras acciones, en su estilo, en sus valores, en otros temas. Ellos van a seguir importante en los próximos meses, pero depende en parte de la oposición. ¿Quién va a estar en la oposición? ¿Quién va a estar la cúpula, presidente y vicepresidente, que se presentan contra él en un año? Y en este momento estoy todavía de acuerdo que su ambición es evitar un desastre en comercio internacional y también mantener una economía suficientemente fuerte, pero sus faiblezas, sus debilidades, faiblezas es francés, sus debilidades no están en la economía, es en otras acciones. Creo que sería un error para nosotros en México hacer depender nuestra actitud y nuestra relación con Estados Unidos a si el señor Trump es reelecto o viene otro presidente. Hace un par de semanas tuvimos un evento interesante con la Universidad Estatal de Arizona, aquí en México, donde hablamos de la polarización que existe entre las sociedades en Estados Unidos y en México, y lo más probable es que mucho de lo que llevó a Trump a la presidencia persistirá por lo menos un tiempo en ambos países, tanto como lo que llevó a López Obrador como lo que llevó a Trump. Y por lo tanto debemos tener una política hacia Estados Unidos institucional y no personal. Yo creo que ese es un tema fundamental. Muy bien, pues yo creo que podemos abrir igual podemos, si puedes presentarte
formular tu pregunta y tomamos 3 preguntas y luego... Sí, ok. Bueno, aquí, perdón. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Inicio mi intervención dándole las gracias a Mariana Campero por la admirable tarea que está desempeñando, que le da brillo y esplendor a Comexi, lo cual significa una felicitación para todos nosotros. Me da la impresión que en la narrativa que hemos escuchado el día de hoy, el enfoque ha sido un enfoque enclaustrado en la relación bilateral México-Estados Unidos, sin tomar en consideración otros factores que tienen que ver con el sistema internacional. Me parece que habría una necesidad de abrir en un criterio de gran angular lo que pueda suceder en esa relación bilateral, porque hay otros factores internacionales que tienen que ser tomados en consideración con el propósito de determinar cuál es o qué es lo que sigue en la relación bilateral entre los dos países. Advertirán ustedes que el día de hoy hay noticias de la visita del secretario de Relaciones Exteriores mexicano a China y hay un pronunciamiento que llama la atención por parte del ministro de Relaciones Exteriores chino, en donde señala que se está trazando una ruta crítica de colaboración durante los próximos 5 años entre China y México. Creo que en ese sentido se tiene que tomar en consideración la posibilidad de que la relación bilateral México-Estados Unidos tenga de alguna manera una incidencia al existir esa apertura mexicana hacia China. Mi pregunta es, ¿qué tan eficaz habrá de ser esa apertura? Recordarán ustedes lo que se señala en el TEMEC, en el sentido de que existe por parte de los 3 países que suscriben ese tratado una gran resistencia, inclusive posibilidades de veto, a que economías que no sean economías de mercado participen en los quehaceres económicos, financieros, comerciales en los 3 países. Esto parecería ser la consagración de la doctrina Monroe, pero en el año 2019, es decir, lo que en 1823 se estimaba que era una fórmula estadounidense para resistir a la Santa Alianza en sus incursiones en las recientemente independizadas naciones latinoamericanas. Ahora parecería que el enfoque de esa doctrina Monroe es una revitalización, pero en un sentido de índole comercial y económica, para impedir que el poder asiático tenga presencia, principalmente en el caso mexicano. Me pregunto si desde esta perspectiva de ampliación y diversificación de las relaciones internacionales de México existe una capacidad real de cumplimiento o si esto se va a ver obstruido dramáticamente ante la resistencia que se podría encontrar de la parte del gobierno estadounidense a que se entable una relación más intensa entre México y China. Otro elemento que se tendría que considerar es el hecho de que las autoridades mexicanas han anunciado que México cuenta ya con el respaldo de los países latinoamericanos para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad en un lapso muy próximo.
Me pregunto si acaso esto puede representar también una incidencia en la relación bilateral México-Estados Unidos por los impactos políticos que pueda tener la posición de México en el Consejo de Seguridad, si acaso hay el diseño y la ejecución de una política en la relación con el Consejo de Seguridad, y eso traerá consecuencias en la relación México-Estados Unidos por los temas eminentemente políticos que se consideran en el Consejo de Seguridad y que pueden traer conflictos muy serios entre México y Estados Unidos si acaso México no se subordina a los intereses de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Sí, dos temas importantes. China y... Sí, creo que... Sí, adelante. Buenos días, Carlos Eduardo Represas. Primero felicito a COMEXI y al Woodrow Wilson Center por la organización de este evento. Gracias, Mariana. Agradezco mucho al panel la apertura con que nos han hablado, el realismo que han traído a la mesa. Le agradezco a Vanessa habernos llamado la atención sobre este nuevo orden en el cual tenemos que pensar la relación bilateral, que está pues muy lejos de lo que ha sido nuestra costumbre de ver la relación bilateral. Pero tengo una pregunta que quiero la opinión del panel. Y reconociendo que en un momento de incertidumbre lo que uno más busca pues es certitud, y que estamos detrás de esta ratificación, aprobación del TEMEC como una prueba de certitud para nuestra sociedad. Yo me pregunto si el atraso del TEMEC hasta cierto punto no es más favorable para el país, porque mientras no se apruebe el TEMEC sigue vigente el NAFTA, a menos que se denuncie, según tengo entendido, y ante dicha denuncia pues hay 6 meses para que entre en efecto. Entonces yo solamente me pregunto, ¿debemos de tener tanta prisa para que se apruebe el TEMEC? Gracias. Agustín y Celia, sí. Muy rápidamente, a ver, queda claro que estamos en la situación en la que estamos porque no estuvimos a la altura, ¿no? O sea, no recogimos los aprendizajes de los años 90 y no los aplicamos en la actual, y nadie ha hablado a favor de la relación bilateral de una manera coordinada, impactante y contundente, y esa es la realidad, y por lo mismo estamos en esta situación. EPUR sí mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve. Estos dos países son los dos países más integrados por mucho en el mundo, la frontera más legalmente cruzada del mundo, el equivalente de la población de Canadá, de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. México no deja de ser el destino número 1 en términos generales, más que los otros 4 de abajo juntos. 1 de cada 4 vuelos que sale internacional de Estados Unidos tiene como destino México. México es el destino de 1 a 3 millones de la diáspora americana, que es de 4 a 12 veces más el segundo lugar, que es Canadá. A unas cuadras de aquí se sigue el proyecto de la nueva embajada de los Estados Unidos, un proyecto de $1,000 millones. ¿Por qué? Pues porque resulta que la Ciudad de México es el único lugar fuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, México tiene la presencia consular más grande del planeta Tierra en Estados Unidos. Y me dice un amigo mío que está construyendo el 5º puente en Los Laredos, que por cierto, hoy en día no nada más es el puerto interno más importante del mundo, cosa que ya era, sino que aparte ya le ganó a Long Beach, Los Ángeles en términos de volumen, lo cual es más allá de la imaginación, dado el hecho de que uno es puerto marítimo y otro es puerto terrestre. Y esa es la realidad, o sea, those are the facts on the ground, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando. Entonces, aquí el tema es que dentro de este contexto y dentro de nuestra incapacidad de comunicar esta realidad y afianzarla, la pregunta es si en algún momento vamos a lograr esta coordinación, porque si no, entonces vamos a seguir a la deriva. O sea, esto no termina aquí. O
sea, hay una razón por la cual se utiliza México, y pues se utiliza México porque en este caso le brindó la Casa Blanca a este señor. Entonces vamos a ser muy claros. Entonces, eso no podemos dejar a un lado, y no podemos tampoco permitir que toda esta plática acerca de la coyuntura política mexicana y si crecemos o no crecemos nos deje a un lado la realidad, facts on the ground de lo que está pasando. Y lo último, nada más aprovechando el conocimiento del panel, lo relacionado a una especie de nation building. Al final del día, tema incómodo, I know, a nadie le gusta hablar de nation building, pero el problema del Triángulo Norte, el problema de nuestros estados que están inmersos en la violencia, es una falta de instituciones básicas. Olvídense de Estado de Derecho, paz fundamental. Y eso no es más que una especie de nation building. Entonces, quisiera también preguntarles acerca de esto. Muy bien, adelante. Gracias, muchas gracias. Muy interesante me pareció en efecto el panel. Soy Celia Toro, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Escuchándolos, recibo un diagnóstico muy claro y me pregunto cuáles son las conclusiones. Es decir, lo que está pasando, si entiendo bien y coincido, es resultado de una enorme vulnerabilidad mexicana en la economía y en la seguridad. Esa es la razón de lo que está sucediendo, aunado al hecho de que México se ha convertido en parte de la política interna en Estados Unidos y que el presidente lo aprovecha muy bien. ¿Qué derivo de eso? ¿Cuál es la conclusión para la política o la recomendación para la política exterior de México? Yo podría decir, frente a esta evidencia, que México se ha convertido en una periferia norteamericana, que estamos en un papel de triste periferia, parte de la política interna, con vulnerabilidades insalvables en el corto plazo. ¿Qué política exterior corresponde a un país con esas características? Si es que es así, sobre todo si pensamos en lo que han dicho varios de ustedes, y con razón, de que ya estamos en otra época, de que tenemos que pensar nuestra política exterior desde otra perspectiva y con otros instrumentos, porque tengo la impresión de que insistimos en que la interdependencia nos salve. ¿No? Nos salvan pues nuestros colaboradores en Estados Unidos, los empresarios norteamericanos, los congresistas que se interesan, los países, los estados de la frontera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer hacia adelante? Y otra pregunta mínima, muy puntual, es ¿qué debemos esperar en materia de política migratoria? Es muy importante para México por obvias razones, pero el cambio en la dinámica migratoria de la región va a tener un impacto enorme en México, mucho mayor que en Estados Unidos. Y la política migratoria norteamericana define la manera en que se organizan esos tránsitos. Gracias. Entonces, nada más para resumir, tenemos como México en el mundo, el tema China, el tema del Consejo de Seguridad, que corresponde a, cuál debería ser la política exterior dado esto. El tema de Centroamérica, entendí de Agustín, qué vamos a hacer para ayudar ahí, si es que sea posible. Y, ¿quién quiere hablar primero? Senadora. Gracias. A ver, los comentarios que hizo y los tratamientos iniciales que hizo el juez Sepúlveda me parecen de la mayor de las importancias. Sí creo que sería deseable, sería muy importante poder hacer contrapesos. Yo de repente soy medio escéptica de este tema de la diversificación. Hay que hacerla, pero luego el peso que acaba teniendo en la realidad acaba diluyéndose mucho, ¿no? Son importantes mensajes, y a mí me tocó negociar y cerrar las negociaciones de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, hacer proyectos de cooperación muy poderosos con Centroamérica que pareciera ahora que se inventaron, pero pues que llevan décadas y décadas. Se llamaban Partnership for Prosperity, se llamaba Acuerdo de San José, se llamaba Fideicomiso Centroamérica del Caribe. Llevamos años haciéndolo. Y qué bueno que lo sigamos haciendo. Yo creo que nunca hay que dejar de hacer esa propuesta de política exterior. El problema es cuando ya uno se sienta, se encierra, uno ve los números y dice uno, ¿qué tanto realmente esto me está haciendo contrapeso? De repente yo creo que en la parte política sí, en la parte de economía real, pues todo este esfuerzo nos ha hecho pasar en los últimos 20 años de la concentración del 92% al 80% de nuestro comercio con Estados Unidos. Esa es la realidad.
A mí lo que me parece es que de repente ya en la parte de ejecución de la política exterior en México, a veces la Cancillería está en una situación imposible. O sea, yo no me imagino, yo siendo canciller, en donde me digan, pues hay que negociar y hay que sacar todos los apoyos de América Latina para ser miembros del Consejo de Seguridad, pero te reitero, la mejor política exterior es la política doméstica. Y el mismo día sale el presidente a decir que México va a ser respetuoso de todos los estados, de todos los países. Híjole, ¿cómo administras esa instrucción superior con tu capacidad de desempeño en el Consejo de Seguridad? Cuando ahí sí ya no van a ser, van a estar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y votas a favor o en contra de esta resolución de Venezuela. Y estás a favor o estás en contra de esta resolución. Híjole, la verdad es que yo veo que vamos a estar de repente contra la espada y la pared. Y en efecto, esto de repente nos va a poner en franca confrontación con Estados Unidos en temas que a lo mejor van a tener que ver con una realidad muy distinta a la mexicana. Vamos a tener que ver temas de Irán y eso nos va a poner en franca confrontación con temas de que si nos ponen o no nos ponen aranceles, ¿no? Entonces, creo que hay que hacerlo, pero el tema es que en la situación en la que estamos, en el sistema en el que estamos de toma de decisiones de política exterior, creo que están poniendo a la Cancillería en una situación prácticamente imposible. No sé cómo van a salir de esa y no sé cómo se va a poder administrar. El tema de la parte de China, yo creo que sí hay un genuino interés por parte de quienes hacen política exterior y política comercial y política de otra índole en el gabinete actual de tratar de diversificar y extender un brazo importante para China. El tema es otra vez volvemos a la parte estructural. Vamos a alcanzar a que China financie proyectos de infraestructura, vamos a alcanzar a que China financie proyectos de gas. Yo creo que para eso nos alcanza, al menos en el corto plazo, pero no vamos a alcanzar a ser ningún socio comercial relevante México-China en el corto plazo. Entonces, otra vez, si al final del día, por conseguir financiamiento para una obra de gas o por conseguir financiamiento para una obra de infraestructura, otra vez nos va a llevar una franca coalición con Estados Unidos y al final del día te voy a poner aranceles, yo no sé cómo acabemos de resolver esa situación. Entonces, yo sí creo que deberíamos, en el escenario ideal, de estar abriendo canales de diálogo mucho más intensos con Europa, con Asia, con Medio Oriente, con China. El tema es que en la coyuntura actual y en la correlación de fuerzas que hay en el gabinete y de acuerdo a la prioridad o no prioridad que tiene el presidente en cuanto a política exterior, no sé cómo va a administrar esto la Cancillería mexicana y la Secretaría de Energía y demás. Entonces yo creo que esto es de pronóstico reservado y hay que ver cómo nos funciona, sobre todo en un entorno otra vez electoral en Estados Unidos, ¿no? Y lo último que quisiera comentar, me parece que yo lo he pensado muchas veces, o sea, ¿qué pasa que el TEMEC se pone en la congeladora y no pasa? En la parte real, en la parte del comercio, la verdad es que no pasa nada. O sea, al final del día, de todas maneras, el Tratado de Libre Comercio ya nos estaba quedando cortos, el 80% de nuestro comercio con Estados Unidos caía más en las reglas del OMC que en las reglas del Tratado de Libre Comercio, pero creo que al menos en la parte de mercados financieros sí nos desancla la seguridad que están teniendo en mercados financieros de que contamos con es más reputacional. Cuando yo me sentaba y yo veía la preocupación que tenían los mercados financieros respecto de lo que estaba pasando en la economía mexicana, yo les hablaba del petróleo, les hablaba de las calificaciones, me decían, no te hagas bolas, la parte reputacional. Si se denuncia el TLC o si no se plantea una nueva negociación de un nuevo tratado, eso nos va a volar las variables financieras, nos va a volar el dólar, si eso nos genera una espiral, pues nos va a tocar la inflación. O sea, a mí lo que me preocuparía es mucho más que se descomponga la parte de la estabilidad financiera por la parte reputacional de falta de anclaje a que las reglas nos afecten en la parte comercial. En eso yo creo que no nos va a afectar nada, porque en efecto caemos sobre el TLC, pero es un poco más la parte de ante tanta incertidumbre, ante tanta falta de anclaje, cómo vamos a poder administrar una volatilidad muy fuerte en la parte financiera porque se asusten los mercados financieros de que nos hace falta un instrumento. Entonces es la única parte que a mí me preocupa, pero en la parte de economía real, en la parte de comercio, yo no veo que tenga ninguna afectación. Bien.
Tony. Estoy de acuerdo en el comercio. Es más un tema de incertidumbre por el futuro si TEMEC no es. No sé qué va a pasar en 2 años, qué otro tipo de negociación va a tener, etc. Pero en realidad día por día va a seguir. En este tema de una visión estratégica de las relaciones entre los dos países es vital y no hay en este momento. No hay instituciones para organizar el manejo del futuro de la relación económica, comercial, ni en seguridad. No hay mecanismos que existían en el pasado para manejar estos desafíos muy importantes. Estaría excelente para construir esto porque estamos uno al lado del otro y necesitamos trabajar en una manera que tenemos no solo una buena colaboración día por día, pero también una visión de 5 años, qué podría hacer, qué son nuestras metas. En la construcción de naciones en Américas Centrales, es claro que hay gran preguntas sobre la posibilidad para hacerlo, pero hay programas que pueden ayudar en regiones en los problemas que han creado este flujo migratorio, que podrían tener efectos, es claro, pero no es un Marshall Plan, es asistencia con enfoque específica y con esfuerzos para medir los resultados de esto. Esto podría estar muy importante, pienso, y la colaboración de México y Estados Unidos podría ser importante. Y Estados Unidos debería invertir dinero en esto porque tenemos más recursos para utilizar. En la migratoria, en la política migratoria, hay muchos debates en Estados Unidos sobre esto. Es saludable que hay estos debates en Estados Unidos. Hay prácticas terribles en este momento, pero necesitamos un debate sobre eso. El mismo es la verdad por México. Ustedes han escapado estos debates en la lengua fácil. Migración es un derecho, pero ¿cómo manejo estos flujos en una manera que respecta los derechos de personas y también que es bueno por la sociedad y la economía de México y todo esto? En esta hora ustedes tienen la oportunidad para organizar sus pensamientos en esto, para tener una real política de migración. En este sentido es un buen momento para examinar sus metas, sus objetivos, sus valores en una manera seria, como nosotros también en Estados Unidos. No es fácil. Es claro que pasa en Europa, en Asia, en muchas otras partes del mundo. Es un fenómeno mundial, global, que pasa por razones diferentes, pero que existe en el mundo. Muy bien, yo creo que tenemos que cerrar pronto, pero yo creo que la reflexión sobre... Se me hace interesante que López Obrador decidió no ir a G20 y ahora este gobierno quiere estar en el Consejo de Seguridad, como que no cuadra realmente. Y a la pregunta de Silvia, digo, ¿qué debería hacer la política exterior? Porque parece que no les interesa el mundo y estamos regresando a ese México aislado de 1960. A la vez que México ya es otro país, México es relevante, México tiene que estar en la mesa. Entonces, como dice Arturo Sarucán, si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Yo haría 2 muy breves comentarios. Uno a mi gran amigo, jefe y colega durante muchos años, el embajador Sepúlveda. Y yo he visto pasar, y creo que tú también,
estas iniciativas de repente tratar de buscar otros frentes de la relación de México con países que no sean Estados Unidos para efectos de una diversificación. Lo vimos con Japón en épocas del presidente Salinas, lo vimos con China al principio del periodo del presidente Peña Nieto, lo estamos viendo otra vez con China ahora, con la visita de Ebrard. Yo francamente creo que quienes piensan que podemos sustituir a Estados Unidos con China o con cualquier otro país están soñando de forma guajira. Nuestra vecindad, la ventaja competitiva que nos da ser vecinos de Estados Unidos no se puede reemplazar por ninguna otra relación bilateral. Me celebro que haya iniciativas de política exterior hacia otros países, ya sea en Asia, ya sea en América Latina, ya sea en Europa, pero la verdad es que nuestra principal relación y nuestro principal enfoque de política exterior ha sido, es y será nuestro vecino del norte, y es el tema de nuestro panel de hoy. Carlos Eduardo, yo di testimonio en el Senado de México de que deberíamos haber esperado la ratificación del TEMEC hasta que Canadá y Estados Unidos estuvieran listos para hacerlo al mismo tiempo. El error, que para mí sí es un error, y viene de un cierto desconocimiento de Estados Unidos por parte de algunos actores hoy del gobierno mexicano, fue de que el argumento para adelantarnos era, uno, porque Trump lo pidió, o el señor Kushner lo pidió, el señor Ross lo pidió, pero más importante porque se pensó que si nosotros ratificábamos el TEMEC ya no habría posibilidad de reabrir la negociación, que es lo que quieren los demócratas. Pues es desconocer la realidad de cómo funciona el Congreso americano y cómo funciona el equilibrio de poderes en Estados Unidos, tener esa idea de que porque nosotros ya lo metimos en concreto, pues ya no se va a poder reabrir. Y ya la speaker de la Cámara Baja ya ha dicho claramente que ella no va a llevar esto a la Cámara Baja hasta que se reabra una parte de la negociación que para los demócratas es muy importante, y no acepta la tesis de cartas paralelas o acuerdos paralelos en este sentido. Entonces, para la pregunta de Celia, pues eso quizá merita otro panel en que podamos pasar otra mañana hablando de hacia dónde podemos ir, pero yo sí coincido con Vanessa. Hay una especie de esquizofrenia ahorita. La candidatura al Consejo de Seguridad antecede a este gobierno. Presentamos esta candidatura todavía en el gobierno anterior. Se aprobó ahora en el GRULAC, pero la verdad es que es una decisión que se tomó anteriormente y se tomó en congruencia con nuestra presentación y nuestra participación que ha tenido lugar en varias ocasiones en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Pero sí hay una especie de esquizofrenia porque estaremos siempre, por lo que entiendo de la política de este gobierno, a la merced de que no nos peleemos con Estados Unidos. Y si no nos vamos a pelear con Estados Unidos, pues eso implica Medio Oriente, implica Irán, implica Venezuela, implica Nicaragua, implica Cuba, implica China. Digo, ya sabemos, por ejemplo, que los americanos han hecho una gestión aquí en México para que las empresas de telecomunicaciones mexicanas que nos proveen servicios de celular, Telcel y ATT y con la española, Movistar, no acepten distribuir ningún producto de Huawei.
Ahora, los americanos acaban de cambiar la jugada porque ya Trump le perdonó a Huawei y dijo, no, pues sí podemos seguir hablando con ellos. Mientras tanto, aquí empezaron a hacer presiones y estas empresas mexicanas, que son transnacionales, pero son mexicanas en el caso de Telcel, en todo caso, pues no sabe qué hacer, pues pide, no pide, vende, no vende, y vamos a estar a la merced de esto mientras tengamos esta actitud de paz y amor, y yo no me quiero pelear con nadie, quiero ser el presidente más pacífico del mundo. Muy bien, Carlos. Primero, yo creo que Vanessa y Andrés han analizado la situación de la política exterior de México en una manera muy inteligente y perfecta, y realmente el consejo que ustedes dan sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, yo creo que está exactamente bien. Si hay un lugar en donde México puede a lo mejor usar la influencia y tener una voz económica en donde puede hacer una diferencia, sería irónicamente en el G20, que no está participando el día de hoy, pero eso es otro asunto. Un punto para agregar al contexto internacional, y una persona, usted lo mencionó, pero sí hay muchas otras preocupaciones para Estados Unidos, Andrés lo mencionó también, y principalmente va a ser lo que pase con China. China más que nada es el asunto número uno político, económico, de seguridad, influencia internacional, sobre amenazas cibernéticas, lo que pase con Huawei, el asunto número uno internacional para Estados Unidos, y eso va a guiar la política. Lo que has dicho de Irán, más ampliamente en el Medio Oriente, sobre Rusia, particularmente después del reporte de Mueller, que concluyó que sí, Rusia interfirió en las elecciones y lo van a hacer otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar y qué acontece en esa relación para el futuro? Y el baile entre Corea del Norte y para dónde va a ir y qué pasa con eso. Y entonces tienes cosas domésticas, qué va a pasar con el proceso de impeachment, lo va a seguir los demócratas o no, qué van a pasar con los impuestos del presidente Trump, lo tiene que revelar. Le digo todo esto porque yo creo que en parte lo que pase con México va a ser una función de todo esto. ¿Okay? Y cuando el presidente, recuérdense lo que aconteció sobre la broma que tuvo en Charlottesville sobre las protestas de los supremacistas, ¿no? ¿Y qué hizo después? Se fue para Arizona y dio un discurso sobre el muro y contra la migración. ¿Okay? Para él ha sido el tema básico que cuando le hace falta el apoyo de su base, siempre regresa ahí. Y si miran todo lo otro, y si le empieza a ir mal aquí, espérate, porque aquí va a regresar a su tema favorito. La otra cosa que yo creo que vale la pena parar un segundo es sobre el tema de instituciones y la fragilidad de instituciones. Y sí es un tema con Centroamérica, porque sin poder entrar al asunto de nation building, ese tema no se va a resolver. Pero creo que se tiene que pensar sobre ese tema aquí en México también. Porque yo creo que las instituciones se han hecho más frágiles. Los contrapesos se han hecho más frágiles. ¿Qué ha pasado en los estados con el representante del presidente y el impacto que puede tener con los presupuestos? Y la encuesta, wow, es una nueva institución que no tiene una base democrática. Y eso me da miedo, realmente. Entonces, sí creo que hay otra parte de esta pregunta de instituciones que se ha hecho peligroso, y regreso a donde empezó Vanessa al principio.
Desafortunadamente tenemos un sistema global en donde los contrapesos institucionales que hemos visto en la ONU, en la OMC, hasta la Unión Europea, que siempre ha sido el campeón para gobernancia, ¿no? Que está completamente distraída con otros problemas. ¿Y qué tenemos para reemplazarlo? Tenemos líderes dominantes que están dominando la política nacional e internacional de esos países. Si lo tienes en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Arabia Saudita, en Turquía, en Brasil, en México, en las Filipinas, en Hungría, podemos seguir. Y la característica de las relaciones que está saliendo de todas estas circunstancias es que se ha hecho confrontación y bilateral. Entonces, Andrés, estamos en una confrontación, ¿sabes qué? Aquí no hay ganar y ganar, yo te tengo que ganar. Y eso es el problema en parte del mundo que estamos el día de hoy. Y con todo lo que queremos tratar de hacer de otra manera entre la relación entre México y Estados Unidos, es la realidad que tenemos. Entonces, todo lo positivo que se pueda ver, los facts on the ground que estás haciendo, lo tenemos que ver dentro de ese contexto, porque lo que va a dominar, por lo menos por los próximos 18 meses, es ese contexto de relación, un líder contra otro líder, uno que absolutamente te va a decir que tiene que ganar. Entonces, ¿cómo manejar todo alrededor para presentar el caso que pueda ser mejor para México en ese contexto? Yo creo que ese es el reto que tenemos que confrontar. Y un presidente mexicano que no tiene ningún interés en ganar. Bueno, esa parte te la dejo a ti. Pues muchas gracias al embajador Pascual, al embajador Roosevelt, la senadora Rubio y el embajador Wayne. Yo creo que fue una plática fascinante. Muchas gracias a